que de un versículo han sacado una religión. Es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad? Que la mujer calle, que no hable de congregación, ¿verdad? Y no, que la mujer ni siquiera debe pararse en el púlpito porque nomás los varones y tanta cosa, ¿verdad? Usted lo sabe. Terrible, hermano. Pero, hermano, tenemos que aprender la palabra y no basarnos solamente en un versículo, porque el texto, sin contexto, es puro pretexto. ¿Para qué? Para sacar una nueva ideología, ¿okay? Una nueva religión, una nueva doctrina, y que por eso este mundo está pero lleno, apestado de religiones y de doctrinas, hermano. Que en la cual tenemos que tener, hermano, nosotros cuidado, porque al Señor le importa, y aquí está el versículo que nos enseña. A Jesús le importa la sana doctrina. Y les decía a los hombres, ¿verdad? Les decía, como leímos, dice, hipócrita, y es como decía. Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo solo el labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, alababan a Dios, hermano, pero realmente la palabra no estaba en su corazón. O sea, y el Señor dijo, en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Fíjense qué tremendo, hermano. O sea, ¿qué enseña esto para nosotros en esta tarde? Que a Jesús le interesa mucho la enseñanza que se esté dando en las iglesias, hermano. Amén. Es interesante este tema. Al Señor le importa mucho, hermano, porque por eso, y aprenda esto, hermano, por la falsa doctrina, mucha gente va a estar en el infierno. Hasta se estremece, ¿verdad? Sí. Oiga bien. Por la falsa enseñanza bíblica, ¿okay? De lo que enseña Dios en su palabra, amado hermano, y se extravían por cualquier punto, por cualquier coma, por cualquier palabra, se extravían, hermano, usted lo sabe. De hecho, John Russell, hermano, era el que inventó o sacó a religión los testigos de Jehová, y él era un cristiano de una iglesia evangélica, pentecostés. Imagínense. Pero él se fue resentido de la iglesia porque él comenzó a tener otras ideologías. Y los ministros, hermanos, de este hombre le dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes estar aquí porque estás haciendo una falsa doctrina. Y se fue a hacer su propia doctrina y la gente lo siguió. Y ahora vemos tristemente, hermano, millones y millones de personas que están con los testigos que se llaman de Jehová porque no son de Jehová. Terrible, hermano. Otro también, hermano, fue Smith, ¿verdad? John Smith, sí, algo así. Gracias, hermano. Que este hombre, hermano, también comenzó, este hombre también salió de una iglesia cristiana, hermano, y hizo exactamente lo mismo. Pero se desvió este hombre totalmente, se encerró, hermano, solito muchos días. Y él dice, y es mentira, que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni. Y que este ángel le dijo, mira, las tablas que están en la Biblia ya caducaron, ahora vente, o así ya las tablas nuevas de parte de Dios. Qué tremendo. Y dice que fue una cueva, que ahí estaban supuestamente las tablas, hermano. Le dijo a aquel ángel Moroni que era un demonio, para el ángel del cielo. Y dice que comenzó a traducirlas a su idioma, que era el inglés. Y luego se tradujo a muchos idiomas, hermano, para hacer la doctrina, hermano, que se llamaba los santos de los últimos días, los mormones. Increíble. Y así sucesivamente, hermano, Mahoma, Buda y cada uno, hermano, ha tomado su propio concepto de la vida, ¿okay? De la filosofía humana, del pensamiento humano. De hecho, hoy en día hay una que está creciendo mucho, hermano, que es la nueva era. Cuidado con eso, hermano. Muchos hermanos han caído en esa nueva era, pero terrible. La nueva era, hermano, enseña que nosotros somos dioses, imagínense, hermano. Y que tenemos que usar la meditación trascendental y la yoga para acercarnos y conocer realmente nuestro yo interior, que es fuerte y poderoso. ¿Qué le parece? Pero aquí el fuerte y poderoso es Jesucristo. Amén. Aquí le damos la gloria solamente a Él, hermano, porque Él se merece la gloria. Dice la palabra que Él levanta, hermano, al pobre del polvo y lo sienta, aleluya, con los príncipes de su pueblo. Amén. Es el que lo hace. No, el hombre es débil por naturaleza, somos tan frágiles, hermano. Somos de carne y de hueso. Si nos cae un pedazo de fierro y morimos, hermano, porque somos frágiles. Dependemos de Dios, nuestra existencia, la existencia del hombre depende, hermano, del creador del hombre, y ese es Dios. Amén, amén.
Y ahora a través de la revelación de Jesucristo, amado hermano, podemos entender lo que antes no entendíamos, lo que antes no comprendíamos, aleluya, porque dice Pablo que este es un misterio revelado, amado hermano, los últimos tiempos, por amor a nosotros. Fíjese bien. Oh, siento la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Por amor a ti y a mí, Dios quiso revelar a Jesucristo. Oiga bien. Y no cualquiera acepta a Cristo. Y menos ahorita en este tiempo, hermano, donde la violencia, pero la degradación, la inmoralidad, el pecado sexual, el pecado inmoral, hermano, el pecado de la pasión por otras cosas, se olvidan de Dios. Por eso somos una sociedad tan caída, amado hermano, porque no hay principios, no hay valores. Y los valores y principios Dios nos dio en su palabra para crecer, para desarrollar nuestros hijos, para que crezcan en el temor de Dios, para que sean personas, amado hermano Gabriel, que crezcan en sabiduría, en conocimiento de Dios, que sean sencillos, que sean humildes, que sean prácticos, que sean servidores de un Dios vivo. Amén, amén. Ese es el objetivo, hermano, del cristianismo. Nosotros estamos siempre dando cuenta del mundo y el mundo. Y yo hace poquito estaba orando a Dios y dice: Señor, líbranos del mundo. Y luego yo me dice: pero Señor, ¿pero por qué del mundo? O sea, y le comencé a preguntar al Señor: ¿por qué? Y fue lo que me decía el Espíritu Santo: porque del mundo no tiene los principios que tenemos nosotros. Y si yo voy a compartir con el mundo, amado hermano Gabriel, pero tengo que compartir la palabra solamente con el mundo, pero no me voy a mezclar con lo que ellos hacen, no voy, hermano, a participar de sus malas obras, de sus acciones, no. Mi deber es ir a predicar al mundo y venirme de nuevo a alabar a Dios y no quedarme, hermano Gabriel, para que las tentaciones comiencen a trabajar en nuestra vida. Pero lamentablemente el mundo ya entró a la iglesia, ya entró. Y los principios y valores, hermano, del cristianismo se han ido opacando, hermano, con las modas del mundo, con los pensamientos del mundo, ¿no bien? Con las historias de este mundo, amado hermano, con el engaño. Y Dios nos libre de eso, mis hermanos, porque eso también es una falsa doctrina, aleluya. Y dice la palabra, amado hermano, que Jesús le interesa tanto que les dijo: bien, dijo, profetizó Isaías de ustedes, ¿verdad? Y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que hacen las religiones, hermano: honrar su creencia, honrar su religión. O sea, tienen tanto celo por su creencia, ¿me entiendes? Por su religión, por su doctrina, pero no tienen celo de Dios, no tienen obediencia a Dios. Y por eso Jesús le refutaba esto. Le dijo así, dice: pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el punto importante de este versículo dice así, el del 7: pues ¿sabes qué? Dijo el Señor: ¿saben que en vano me están honrando? ¿Qué le parece? O sea, Dios no escucha la oración, hermanos, de las religiones que no tienen a Jesús en su corazón, no las escucha. O de las que han añadido a la palabra, porque la Biblia dice: hay de aquel que le añada la palabra y hay de aquel que les traiga la palabra, porque también Dios le va a traer parte de la vida eterna. ¿Qué le parece? No van a entrar al cielo. Amén. O sea, que es delicado esto, es un tema pero muy, muy delicado. Las falsas doctrinas, hermanos, se contradicen con la sana doctrina del Señor. Y por eso tienen que ser cristianos cimentados, jóvenes. Jovencitos, jovencitas, hermanos y hermanas, cimentados en la palabra, para que no venga ningún viento de doctrina, amado hermano, para, no, mira, es que estás mal, ahí sí, hermano, porque hay pastores. Hace poquito un testimonio de un pastor, ¿qué cree, hermano? Para vergüenza nuestra del cristianismo, era un pastor pentecostés y se convirtió al catolicismo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y ahora dice: no, los pentecostés, los evangélicos son mentira. Yo estoy acá en el catolicismo y todo, pero yo empecé a analizar y empecé a pensar: ¿por qué escogen eso? ¿Por qué cambia la gente? Y le voy a decir por qué: sencillamente porque en el catolicismo no hay libertades para pecar. Hay más libertades para dar rienda a la suerte a la carne, y que al cabo estamos con Dios, nos persignamos, vamos a rezar bonito y rezamos. Es una, hermano, mira, una vil mentira de Satanás, hermano. No se deje engañar por ninguna doctrina que no sea la sana doctrina que hemos aprendido y que Dios te ha enseñado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por tantos años?
Imagínense tantos años para, hermano, para querer en un momentito, pues como que no coincide, ¿verdad? Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, hermano. Amén. Porque aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria. Gloria, amado hermano. Gloria. Por gracia, por sangre, por misericordia, somos salvos. No merecíamos la salvación. No merecíamos la vida eterna por malos, malditos pecadores que éramos, aleluya, pero su sangre bendita, hermano, en vez de maldición, nos dio bendición. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es esto, amado hermano. Quiero que vaya conmigo. Antes de leer la palabra, quiero, yo estoy anotando algo muy importante que quiero dárselos a ustedes. Fíjense bien, dice así: es importante entender que la doctrina que Dios nos ha dado, fíjense bien, es para hacer estorbo y restricción, ¿verdad? Esto, a las cosas que Dios nos agrada. Dice, la doctrina es una advertencia de lo que puede pasar si no atendemos, ¿verdad? La palabra de Dios. Y si nos dejamos atrapar por cualquier especie de desobediencia, de maldad, de rebelión, distracción o de pecado en cuestión a la sana doctrina, dice, ¿qué significa? Nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Muy importante. Y la gente piensa que está agradando a Dios, que es lo más terrible que puede haber. ¿Y saben por qué, hermano? Porque aquel que busca una religión cae en una ceguera espiritual totalmente. Pero aquel que en verdad busca a Cristo, ¿cuánta gente yo también me incluyo, no hemos salido del catolicismo, de esa religión falsa o de las otras, hermanos, han venido al conocimiento de Dios porque han querido buscar la verdad? Con todo su corazón quieren buscar a Dios de verdad. Y Dios dice, este hombre, esta mujer quiere buscar a Dios de verdad, lo voy a guiar. Y le pone gente que le ande la palabra. Y le pone gente, hermano, que le dé un volante, un folleto. Y le pone gente que le ministre, hermano, por la radio, por internet, por todos los medios, hermano, para que sean salvos, aleluya. Y vengan al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Amén, amén. Muy importante, hermano, muy importante esto. Dice que tenemos que entender, hermano, que existen doctrinas de demonios. ¿Ven esto? La Biblia lo registra, hermano. Amén. Cuidado, hermano, de veras. Vamos a ver, hermano, 1 Timoteo 4:1, por favor. Vamos a ver lo que dice que el Espíritu Santo. No lo dice el hermano Alberto, no lo dice el pastor, no, lo dice el Espíritu Santo, hermano. Dice bien, 1 Timoteo 4:1, ¿lo tienen, mis hermanos? Pero el Espíritu, con E mayúscula, es Espíritu Santo, acuérdense. Cuando es minúscula es el espíritu del hombre o el espíritu maligno. Pero cuando es E mayúscula, a siempre en la Biblia se refiere al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así el Espíritu Santo claramente, que en los postreros tiempos, estos que vivimos hoy, mis hermanos, algunos apostatarán, se retractarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano. Cuidado, iglesia, jóvenes, hermanos y hermanas. ¿Sabe qué es lo que lo que nos impide no caer en estas falsas doctrinas, hermano? ¿Sabe qué es? Fíjense, dos cosas, hermano. La oración, muy importante. La gente que no ora es la que más cae. La gente que no ora a Dios, hermano, es la que más comienza a buscar verdades ilusorias de otras partes que son mentiras y caen en el engaño. ¿Por qué no ora? Y aquel que no le gusta la oración, hermano, bien, no tiene la dirección del Espíritu Santo, no tiene la unción y el poder de Dios en su vida. ¿Para qué? Para que lo dirija, hermano, hacia una victoria espiritual. ¿Y qué pasa? Cualquier viento de doctrina cae. Porque no está preparado, capacitado. Cuando oramos, ¿sabe qué pasa, amado hermano? Recibimos poder de lo alto. Amén, amén. Por eso Jesús insistió mucho en la oración. Velad, llorad para que no tengan tentación. Tenemos que estar orando, amado hermano, en todo tiempo. Porque los días son malos. Entonces, amado hermano, muy importante. Doctrinas de demonios. Mucho cuidado, iglesia. Las doctrinas están, hermano, trabajando a todo lo que da, amado hermano. Y ahorita que ya se terminó la pandemia, están pero ya empezando a levantarse.
Tenemos que también levantar nosotros, amén, hermano. Amén, amén. Tenemos que levantar el nombre de Jesús, aleluya, y rogar, y clamar, y ir, hermano, a pedir misericordia por la gente que está extraviada en su necesidad, perdón, de religión, hermano. Que busquen al Señor verdaderamente, aleluya. Y dice bien, amado hermano. Jesús habló sana doctrina, Marcos 1:22, por favor. Jesús habló sana doctrina, aleluya. Dice así, y se admiraban de su doctrina, o sea, la gente lo oía y se quedaban, hermano, pasmados, ¿verdad? Admirados. Oye, la doctrina que tienen es diferente a la que nos han enseñado, claro que sí. Porque esta doctrina venía del cielo, alaban a Dios, hermano. Amén. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Esta palabra de Dios, hermano, sabe que es autoridad. Amén, amén. Por eso que Cristo dijo que cuando oremos por los enfermos, hermano, dijo, en mi nombre pondrán los enfermos en las manos y sanarán, dijo el Señor. Y en mi nombre, hermano, echarán fuera demonios. Cuán importante, amado hermano, es el poder de la palabra en tu boca. Dice el proverbio, hermano, que las palabras de la boca producen vida o producen muerte. ¿Qué le parece? Tenemos que producir vida. Amén, amén. Tenemos que andar vida, y a veces, hermano, sí le fallamos al Señor en ese lado, ¿verdad? Porque, hermano, nos enojamos, nos molestamos y hablamos incoherencias, amado hermano, ¿verdad? Y es cuando tenemos que corregir nuestra vida delante del Señor. ¿Para qué? Para que el amado nos ponga en nuestra boca palabra que pueda agradar a Dios. David decía, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y castillo mío. O sea, ¿me entiendes? David sabía, hermano, que lo que pensaba, Dios lo sabía. Que lo que hablaba, Dios lo sabía. Amén. Dice el Salmo, dice, porque aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes todas. Alaba al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Nombre. Gloria. Es que tenemos, hermano, acuérdate, es que tú tienes, iglesia, bien importante. Muy bien. Dice, la doctrina que tenía Jesús, hermano, venía de Dios, y él lo comprobó. Ahí en Juan 7:16, por favor, mis hermanos. Juan 7:16 dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, santo, me gusta esto. Mi doctrina, lo que enseño yo, decía Jesús, no es mía. ¿Qué le parece? Sino de aquel que me envió. Amén, amén. Gloria a Dios. Su Padre celestial. Amén. O sea, qué importante, hermano. O sea, Dios, amado hermano, en su misericordia, quiso guiar a la humanidad perdida a través de Jesús. Porque usted sabe que antes de que viniera Jesús, hermano, estaban su pueblo que era Israel, hermano, pero estaban sumergidos, hermano, ya en una religión total. Porque Dios les dijo, sacrifiquen animal para pecados. Pero ellos decían, vamos a pecar y mañana nos arrepentimos. Mañana ofrecemos el macho cabrío, el cordero, ¿verdad? Ahí conforme a la necesidad de cada uno, y ya somos perdonados. Y habían caído en una monotonía. Habían caído, hermano, en una ¿cómo se llama? Rutina. Rutina, sí, gracias, hermano. Una rutina en la cual, hermano, no lo hacían con todo el corazón, sino, bueno, vamos a quedar bien con Dios, ya pecamos, vamos ahora sí. Y daba pie a seguir pecando. Y daba pie a seguir desobedeciendo. Hasta que Dios dijo en Isaías, en el capítulo 1, dijo: hastiado estoy de tus sacrificios. Tus machos cabríos y tu sangre las tengo despreciadas. Tus fiestas para mí son abominación. Qué tremendo les dijo, hombre. Pero durísimo les habló: estoy cansado de tus fiestas solemnes. La sangre de tus machos cabríos ya no quiero. Fíjense, hermano. Porque él quería obediencia de corazón. Él quería gente sincera. Él quería gente franca, que le entregara todo su ser. Pero la gente había caído en una religión. Tristemente, hermano. Y fue entonces cuando Dios comenzó a buscar de manera hasta el tiempo señalado. Desde Génesis 3:15 Jesús fue profetizado. Génesis 3:15 fue profetizado y apareció después de Malaquías. Después de la época del silencio de 400 años, llegó el Señor, aleluya, y nació. Fíjense, me gusta mucho el nacimiento de Cristo, hermano, porque cuando Jesús nació, hermano, no fue un nacimiento como el tuyo y como el mío, de papá y mamá. Fíjense, hermano, fíjense, aquí está el milagro de Dios.
A Jesús se le llamaba el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque era Hijo del Hombre. Pero ¿por qué se le llamaba Hijo de Dios? Porque también era Hijo de Dios. Porque, número uno, era Hijo de Dios porque nació del Espíritu Santo. Amén. Y era Hijo del Hombre porque nació de María. Alabado al Señor, hermano. Amén. Estamos aprendiendo del Señor, estamos aprendiendo. Aprender a Dios, hermano. Y era el único que podía redimir. Alguien que viniera del cielo y se encarnara en la tierra, hermano. En un hombre, que en este caso María. ¿Okay? Por eso cuando nació María, el Espíritu Santo fue el que puso la semilla. O sea, semilla divina, amado hermano, con el consentimiento y el apoyo de una mujer de carne y de hueso. Hombre divino. Jesús fue hombre divino. Amén, amén. Señor, hermano. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Oh, santo. Por eso cuando dice la palabra que Jesús es la propiciación, es la propiciación, que significa que Jesús está apaciguando nuestros pecados, está perdonándonos, ¿ok? Porque no había nadie, hermano, que pudiera, ni Elías, ni los ángeles, nadie, ningún ser humano. Tenía que venir alguien divino del cielo, aleluya. Y ese fue Jesús. Amén. Hermano, y dice la palabra, me gusta mucho porque, hermano, dice que cuando Jesús estaba en el cielo y que vio que ya estaba todo desordenada la tierra, por eso acabó Dios con el primer siglo con el agua, porque hermano, Dios se hartó de los pecados antiguos. Y dijo Dios, tengo que hacer algo. Antes de mandar a otro juicio, no voy a mandar a Jesús para que sean salvos. Y que Cristo dijo, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Mira, Señor, en el rollo del libro, en la ley, está escrito de mí, y yo vengo a hacer tu santa voluntad. Y a su nombre, gloria, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Tanto, hermano, que se despojó de sí mismo, siendo Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Se humilló hasta lo sumo. ¿Qué significa? Hasta lo más bajo. Se humilló. Siendo Dios, ese es hermano, el excelente ejemplo de Dios, que siendo Dios mismo, encarnado en un hombre, amado hermano, se humilló. Eso para la gente es incomprensible, no lo puede entender. Que cuando Cristo estaba en la cruz clavado, era la misma esencia de Dios clavando, el hombre clavando a Jesús. Porque así tenía que ser. Si Jesús no hubiera muerto, tú y yo estuviéramos todavía en pecado, hermano. Nuestra alma estuviera botada en el libro de la vida. Estuviéramos listos para condenar nuestra alma, hermano. Entiende el Señor, por pecadores y bien merecidos. O sea, lo importante, amado hermano, de aprender la doctrina de Jesucristo. Porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para perdonar nuestros pecados, hermano, y para darnos una vida y vida eterna. Y a su nombre, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, para mí me encanta esto, amado hermano, me encanta esto. Cuando Jesús, hermano, partió, ¿verdad? Acuérdense que Jesús se fue al cielo y les dijo así, como dijo los ángeles, así como se fue un día, vendrá. Y se fue y les dijo, vayan al aposento alto. Y júntense ahí, eran como 120. Estaba ahí también María, la madre de Jesús, orando. Y descendió el Espíritu Santo. Y cuando descendió el poder de Dios, hermano, tal lenguas, hermano, el lugar temblaba, un avivamiento poderoso, hermano, llenó toda la casa de la gloria de Dios, hermano. Y entonces desde ahí, hermano, comenzaron a perseverar en la doctrina. Quiero que vean conmigo Hechos 2:42. Porque en Hechos 2 fue el avivamiento, hermano. ¿Okay? Y en Hechos 2 también está la enseñanza de la sana doctrina, ¿está bien? Hechos 2:42 dice así. La iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia del primer siglo, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ahí está, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la santa cena y en las oraciones. ¿Qué le parece? En la doctrina de los apóstoles. Ahora, pregunto, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe cuál era? La que Cristo les enseñó, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ellos no podían salirse, de hecho, eran hombres tan celosos, hermano. Dice, Pablo era tan celoso y Pedro de las doctrinas, hermano, erróneas, hermano, que una vez, bueno, en las iglesias, hermano, de Éfeso, de Filipenses y de Gálatas, se invitaban a sus maestros, pero donde más predominó fue en Gálatas. Y dice el capítulo, dijo, ¿quién les enseñó esa doctrina? Dijo, ¿corrías bien? ¿Quién los extravió de esa doctrina? ¿Quién? ¿Corrías bien?
Y luego les dijo ahí en Gálatas 1:8, dice, mas si nosotros, o un ángel del cielo les predica otro evangelio del cual Cristo ya se ha anunciado, sea que anatema, sea maldito. Aprendan, aquel que tiene una religión, hermano, una doctrina que no se basa en la palabra de Dios, desde el Apocalipsis, desde el Génesis al Apocalipsis, hermano, una cosa, es maldito ante los ojos de Dios. O sea que esto es delicado, hermano, es muy delicado. Amén. Por eso los ministros, los pastores que predicamos, hermano, tenemos que venir bien conscientes a hablar lo que Dios nos va a dar, hermano, para la bendición de la iglesia. Porque, hermano, de repente se oyen unas cosas tremendas que sacan, ¿verdad? Y que la unción de la cachetada, aleluya, ¿verdad? Esa me gusta nomás una que anda rebelde, esa se la doy, ¿verdad? Aquí rebelde, sí, para que se me componga, ¿verdad? Pero hay que tener, hermano. Yo vi el video y nadie me lo dijo. Dijo el pastor, ¿quiere decir bendición, hermano? ¿Quiere decir bendición? Sí, hermano, quiero que me toque el Señor. Prepárate para lo que venga. ¿Estás preparado? Sí, todo que venga, Padre de Dios. No me está dando vuelo, hermano. Nomás soy un golpeazo. Eso vino de Dios. Se llena el Espíritu Santo. Imagínense. O sea, cuidado, hermanos. Cuidado. Por eso nosotros estamos acostumbrados, hermano, a hacer todo lo que la Biblia dice. Tratamos de apegar lo más que se pueda a lo que la Biblia enseña, hermano. En los cultos, en la alabanza, en la adoración, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio, ¿me entiendes, hermano? O sea, aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, ¿la bien? Está en contra de Dios. Amén. Esto es muy importante, hermano, que aprendamos esta enseñanza, aleluya. Dice que la iglesia de aquel tiempo, romanos, hermano, se entregaban de corazón a la doctrina. O sea, que hay que amar la palabra de Dios. Dice bien, Romanos 6:17, mis amados hermanos. Romanos 6:17. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque eras antes esclavos del pecado, así como nosotros éramos antes, ahora habéis obedecido de corazón, ahí está, a aquella forma de doctrina a la cual tú has sido entregado. Aleluya. Dios nos entrega una bendita, santa doctrina, amado hermano. Y por eso cuando la gente se sale, si mira que hay un celo tremendo, hermano, cuando la gente se sale del camino de Dios, hermano. Cuando la gente se extravía, hay un celo en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué lo hacen? Pero es por eso, hermano, porque no buscan a Dios. Están buscando vanidades, están buscando, amado hermano, las luces del mundo. No, hermano, eso no sirve para nada. El proverbista, ¿no? Que era Salomón, escribió ahí en Eclesiastés diciendo, porque vanidad de vanidades, hermano. Aquí en la tierra todo es vanidad. Apréndalo. Todo es vanidad. ¿Por qué hablaba de eso? Porque la gente quiere ser más que los demás, vestir mejor que los demás, tener más que los demás, tener mejor trabajo que los demás, ¿me entiendes? O sea, por eso, bajo el cielo, bajo la tierra, aquí en esta tierra, dijo, todo es vanidad. Pero cuando estamos en el Señor, apegados a Él y a su palabra, hermano, estamos asentados en la justicia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Vamos a ver, hermano, en 1 Timoteo 6:3-5, porque también aquí, amado hermano, enseña acerca de la sana doctrina. Fíjese bien, hermano, hay que tener mucho cuidadito. 1 Timoteo 6:3-5, se lo leo rapidito. Si alguno enseña otra cosa, sí, es primera de Timoteo 6:3-5. Dice, si alguno enseña otra cosa, oiga bien esto, hermano. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, al amor, está maldecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oigan lo que dice: apártate de los tales.
¿Hasta dónde, hermano, el consejo de Dios? O sea, que no solamente, vamos, te invito a un culto nuevo y vas a ver la gloria, aleluya, vas a recibir, cuidado. El Señor dice, apártate de los tales. Cuando es sana doctrina, gloria a Dios, ahí estoy. O sea, ahí me invitó a iglesias, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque a eso Dios nos llamó a predicar la palabra, sana doctrina, no, hermano. Pero cuidado cuando te inviten algo raro, algo extraño. Ahorita hay tantas cosas raras que la gente saca, ¿no? ¿Y sabe para qué lo sacan? Hermano? Para novedad, para atraer a la gente. Para atraer a la gente, hermano. Muchas cosas que ponen ilusorias, llamadas, hermano, a la gente para que caigan en sus trampas. Mucho cuidado, iglesia. Esto es bien delicado, hermano, porque el alma de las personas está en juego, hermano. No es cualquier cosa, el alma está en juego de las personas, repito. No podemos decir, sí, pues estamos ahí y somos salvos, hermano, pero ¿sabes una cosa? Somos salvos, sí, pero todavía no llegamos al cielo. O sea, estamos en un proceso. Y en ese proceso mucha gente ha caído. En ese proceso mucha gente se ha apartado. En la prueba de la lucha, de la enfermedad, no, ya mejor, y ya no están con nosotros. Es por eso que pelea, afirma tu corazón, toma la palabra, escucha al Señor, hermano. Oye la voz de Dios. ¿Sabes que el Espíritu Santo siempre quiere hablarnos en el oído? ¿Sabes por qué a veces no habla? Porque no hablamos con Él. Queremos que Dios nos hable, pero no hablamos con Él. Habla con Él y Él te va a hablar. Alabar al Señor, hermano. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Gloria a Dios. Está escuchando ahorita la palabra de Dios, hermano. Qué lindo es el Señor. Muy bien. Fíjese, este versículo, hermano, está poderoso. Segunda de Juan 1, 10 y 11. Segunda de Juan 1, 10 y 11, dice lo que dice. ¿Hasta dónde le tenemos que decir bienvenido a aquel que lleva con una doctrina extraña? Segunda de Juan 1, 10 y 11, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, cuidado, iglesia, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido está participando de sus humanas. Ahora, antes de la pandemia, si era como, pero en la casa llegaba un destino y otro, pero tocaban, hasta que salimos. ¿Qué necesita? No, y siempre salía yo, hermano, y entonces decía, ándale, ahí te hablan, decía, no sé qué hablan, ahí voy. Salía, hermano, y no, ¿qué es? No, la palabra. Una vez llegó uno y se fue bien enojado. A la siguiente semana trajo a 4, a 4 que eran de los maestros de ahí. Pero ¿cuándo van a poder con la palabra que no les dicen, hermano? En vez de irse enojados, se fueron 4 enojados. Aleluya. Pero qué bueno es el Señor, hermano, ¿no entiende? Porque para eso estamos nosotros, hermano. Yo los pasé a la casa, nomás de ir el puertecito para allá, no van a hacer un chamón para ir a la casa después, ¿verdad? Ahí le puedes decir, la palabra dice esto. La palabra dice esto y esto y esto, que soy el Salvador, el Redentor, ¿verdad? Y Él es el que nos da vida eterna. ¿Qué tremendo es esto? No, mucho cuidado, iglesia. Dice, ahora bien, ¿para qué el diablo inventó las falsas doctrinas? Aprendan, mi hermano, aprendan. Porque las doctrinas falsas son del diablo, para engañar a las personas. Dice la Biblia que en el Apocalipsis, que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y en este poco tiempo que le queda, ha sacado, hermano, una legión tras otra, una tras otra, una tras otra. Y son nuevas. Bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque el problema es que la mayoría de las iglesias, hermano, que están sacando ahorita, hermano, se basan en la palabra, ¿verdad? Pero la palabra aislada, repito. O sea, no es una palabra, hermano, sana, doctrina completa, ¿me entiendes? Sino que, repito y recalco, con un versículo saca una religión. Mucho cuidado con eso. Bien. Vamos a ver, por favor, si ahí en Efesios 4, 13 y 14, aquí, por favor. Yo voy a terminar, hermano, voy a terminar. Dice así, Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos, fíjense, el propósito de la sana doctrina es esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso la sana doctrina. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Para qué? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estrategia de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado con el error. Cuidado. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Porque el cristianismo, últimamente se ha basado, hermano, mucha gente como pretexto para ser humano. Tenemos que tener muchísimo cuidado de veras, iglesia, ¿me entiende? Muy importante que aquel que tiene una doctrina errónea no tiene a Dios para que aprenda. Aunque proclame que Dios, si no está dando un testimonio correcto, no es mentira que tiene a Dios. Como que Cristo lo dijo, en vano me honran. Porque ustedes le están honrando, pero su corazón está lejos de la existencia normal. Ahí, hermano, hijo, en 2 de Juan 1:9, por favor. 2 de Juan 1:9. Aquí es muy claro, hermano, que no tienen a Dios, aunque Tomás que lo grite y lo diga. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cómo dice, hermano? No tiene a Dios. Dios fuerte, ¿cómo dice? No tiene a Dios. No tiene a Dios. Punto. No tiene a Dios. No se dejen engañar, jóvenes. Allá bailan, mejor no digan porque allá bailan. Allá dan un tequilita, allá van a los conciertos mundanos. Vamos allá, vamos. Cuidado. No se dejen engañar, jóvenes, no se dejen engañar. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo y a su nombre. ¡Gloria! ¿Cuánto lo tiene, hermanos? Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Hermano, me gusta mucho esta enseñanza, porque no solamente habla para la iglesia, también habla para nosotros los ministros. Amén. Mucho cuidado. Vamos a ver. Ahí en 1 Timoteo 4:6, para los que ministramos, aleluya. 1 Timoteo 4:6 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oh, santo, de tiemblo, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué le parece? Le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y también de la doctrina que estás enseñando, Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren y obedecen la palabra de Dios y a su nombre. Una paz a Cristo maravillosa. Se lo fue, Señor. Sálvanos, Señor. Aleluya. Oh, amado hermano, qué interesante está este tema, amado hermano. Dios demandará. Oigan esto. Dios demandará. Terminamos. Amén. Estos versículos son muy delicados. Por eso, jóvenes, siéntate ya, de veras, siéntate. Porque hoy en día no juzgo a nadie, pero me da cosa ver que hay cristianos que maldicen, dicen cosas, y no se sienten mal. O sea, yo cuando digo algo, me siento mal, perdóname, Señor. No, lo dicen como si nadie, muy tranquilos, y lo siguen diciendo. O sea, ese es el problema. Es el pecado. O sea, no hay arrepentimiento. Quieren seguir igual. O sea, el cristianismo tiene que ser diferente, hermano. Si no, ¿qué nos enseña Cristo en su palabra, hermano? Sed santos como yo soy santo. Así lo dice el Amén. Señor. Amén. Qué interesante, ¿no? Fíjense bien, terminamos. Apocalipsis 2:14. Dios demandará. Aquí habla, me parece que la iglesia de Pérgamo. Dice, y le está demandando Dios aquí, dice 2:14, dice lo que dice. Terminamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aleluya, cuando Dios tiene algo con nosotros, cuidado, hermano. En contra nuestra, ¿Cuál es? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Estás escuchando una falsa doctrina, aleluya, ¿qué le parece? Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Que era a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tremendo, hermano, esta palabra. Hermanos, ánimo, iglesia. Aquí
Aquí nos gusta enseñar la palabra tal y como está escrita. Amén, No amén. se salga, usted no se salga, hermano. Y cuando alguien le trate de